En el corazón de la medicina moderna, donde la esperanza y la ciencia se entrelazan, surgió una historia que prometía cambiarlo todo. Un cirujano visionario, técnicas futuristas y una promesa audaz: crear órganos humanos en laboratorio para salvar vidas que de otra forma estarían condenadas. Pero, tras la ilusión y los titulares sensacionalistas, se escondía un oscuro entramado de engaños, tragedia y ambición desmedida. Esta es la historia del Dr. Paolo Macchiarini, el médico que quiso jugar a ser Dios y destruyó vidas. Nacido en Suiza en 1958, Paolo Macchiarini creció con el sueño de dejar una huella en la medicina. Su carrera lo llevó a hospitales prestigiosos y universidades de renombre en Europa. Con un carisma arrollador y una capacidad única para cautivar a sus colegas, rápidamente se ganó una reputación como innovador y pionero. Pero fue en 2011 cuando su nombre comenzó a resonar en todo el mundo. En el Instituto Karolinska de Suecia, símbolo de la excelencia científica global, Macchiarini anunció un logro extraordinario. Había trasplantado por primera vez una tráquea sintética, creada en laboratorio y sembrada con células madre del propio paciente. Los medios internacionales lo bautizaron como el cirujano estrella. Las portadas hablaban de una revolución médica, de un futuro donde ninguna persona moriría por fallas en órganos vitales. Pacientes desahuciados viajaban desde todos los rincones del planeta, aferrándose a la esperanza de una segunda oportunidad. Las imágenes mostraban a Macchiarini junto a sus pacientes con una sonrisa confiada, casi mesiánica. Parecía el inicio de una era dorada en la medicina regenerativa, pero bajo la superficie, la realidad era mucho más sombría. Los órganos sintéticos que prometían milagros no funcionaban como se había anunciado. Las tráqueas, fabricadas con polímeros plásticos y recubiertas con células madre, no se integraban en el cuerpo, generando infecciones, rechazos y sufrimiento. De los pacientes que recibieron estos trasplantes, la mayoría murió poco después, tras agonías prolongadas y complicaciones terribles. Las primeras señales de alarma surgieron dentro del propio Instituto Karolinska. Colegas científicos comenzaron a notar inconsistencias en los informes de Macchiarini. Los datos no concordaban, las historias clínicas parecían manipuladas y el seguimiento de los pacientes era deficiente. Sin embargo, el magnetismo del cirujano y el deseo de permanecer a la vanguardia de la ciencia hicieron que muchos optaran por guardar silencio. Al fin y al cabo, ¿quién querría poner freno a un avance que podría salvar millones de vidas? Mientras tanto, familiares de los pacientes alzaban la voz. Denunciaban que jamás se les advirtió sobre los riesgos reales, que las intervenciones se realizaron sin suficiente evidencia y que el sufrimiento de sus seres queridos había sido en vano. Una investigación periodística destapó las primeras grietas en la historia oficial. Pronto, el escándalo estalló a nivel internacional. Las autoridades suecas iniciaron una investigación exhaustiva. Los resultados fueron devastadores. Macchiarini había falseado informes, omitido datos cruciales y realizado operaciones experimentales sin la debida autorización ética. El sueño de órganos sintéticos que salvarían vidas era, en realidad, una pesadilla tejida de mentiras. El Instituto Karolinska, responsable de seleccionar a los ganadores del Premio Nobel de Medicina, se vio envuelto en la mayor crisis de su historia moderna. La confianza pública en la ciencia y la medicina sufrió un golpe devastador. Los juicios no tardaron en llegar. Paolo Macchiarini fue acusado de homicidio y fraude científico. En el estrado, el cirujano defendió su inocencia, alegando que actuó motivado por el deseo de ayudar a pacientes sin opciones y que la ciencia siempre implica riesgos. Pero las pruebas eran contundentes. Los documentos manipulados, los testimonios de colegas, los registros clínicos adulterados y, sobre todo, las vidas perdidas. El caso del Dr. Macchiarini puso en evidencia los peligros de la ambición desmedida y la falta de controles en la investigación médica. Demostró cómo el afán de protagonismo y la presión por obtener resultados espectaculares
pueden llevar a la ruina incluso a instituciones de prestigio mundial. Científicos de todo el planeta reflexionaron sobre la importancia de la ética, la transparencia y la obligación de anteponer el bienestar del paciente a cualquier avance tecnológico. Las familias de las víctimas, marcadas por el dolor y la indignación, exigieron justicia. Los pacientes que sobrevivieron, pero quedaron con secuelas graves, se convirtieron en símbolo del daño irreparable que puede causar la ciencia sin escrúpulos. Uno de los casos más conmovedores fue el de Yulia Tuulik, una joven rusa que soñaba con una vida plena, pero terminó atrapada en una pesadilla médica. Su historia, junto a la de otros pacientes, fue recogida en documentales y reportajes que conmovieron al mundo. La caída de Macchiarini fue tan espectacular como su ascenso. De ser un héroe global, pasó a ser considerado un villano, un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando la ciencia pierde su brújula moral. El Instituto Karolinska implementó reformas profundas, revisando sus protocolos y reforzando sus comités de ética. El caso sirvió de advertencia para hospitales y universidades de todo el mundo. Sin embargo, la historia deja interrogantes difíciles de responder. ¿Hasta dónde debe llegar la experimentación médica cuando está en juego la vida de personas sin alternativas? ¿Cómo equilibrar la innovación con la seguridad? ¿Es la ambición un motor necesario para el progreso o un peligro latente en manos equivocadas? El legado de Paolo Macchiarini es, en última instancia, una advertencia. Nos recuerda que la medicina, por más avanzada que sea, sigue siendo una ciencia humana, y que la tentación de jugar a ser Dios puede tener consecuencias devastadoras. Es un llamado a la humildad, a la vigilancia y a la responsabilidad. Porque detrás de cada avance hay vidas reales, sueños y esperanzas que merecen ser protegidos. Así, el nombre de Macchiarini queda grabado en la memoria colectiva, no como el salvador que prometió ser, sino como el médico que cruzó la línea y pagó el precio más alto: la destrucción de la confianza, el sufrimiento de sus pacientes y la caída de un mito científico. Esta es la historia de cómo el deseo de cambiar el mundo puede torcerse y convertirse en tragedia, y de por qué nunca debemos olvidar que, en la medicina, la ética es tan importante como la innovación.